Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Mario Mulki desde Santiago del Estero, Argentina. Y es un gusto para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Y yo quisiera en esta hora tocar un tema muy atrapante que tenemos en el libro de Apocalipsis. Una vez cuando estaba en un campamento en Palm Beach, en Nueva York, vino una esposa, una mujer en un campamento de familia, y me dice que quería hablar conmigo. Entonces, esta mujer se acerca y al expresarse me decía, mire, un día mi marido me envió una carta, él estaba de viaje, nosotros llevamos 30 años de casado, y él me envió una carta a mí diciéndome estas palabras: la verdad, lo nuestro se ha secado. Llevamos 30 años de casados, yo ya siento que no te amo más, yo ya siento que el amor se me ha ido, yo ya siento que todo es una rutina, y yo quisiera, al llegar de viaje, decirte que, bueno, seguiré estando en casa, yo voy a seguir trayendo dinero a la casa, voy a seguir trabajando y viviendo en la casa, voy a seguir haciendo las cosas de la casa, dando cariño a los niños, pero lo nuestro ya pasó. Y yo cuando escuchaba a esta mujer desesperada contando cómo cuando esta mujer leía la carta se derramaba en lágrimas porque era un matrimonio de 30 años. Y pensaba en una carta o 7 cartas que el Señor envió a las iglesias. Y especialmente quiero hablar de la primera carta, porque era una carta que el Espíritu Santo, el Señor, el ángel, el mensajero de Dios, va a darle a cada una de las iglesias del Apocalipsis. Y en una de las cartas es como esta carta. Le va a reprender por el amor que le han perdido. Y ustedes saben que cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 1, yo quisiera que venga conmigo, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y termina esta carta de reprensión, de ánimo y de observación en el verso 7, que dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Claro, cuando uno se interna en este hermoso escrito, en esta carta tenue, tocante, que nos llega al corazón, es el Espíritu Santo de Dios, que así como a Moisés le dictó los 10 mandamientos para que los escriba, esta escritura fue dictada directamente por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, al apóstol Juan. ¿Qué era la ciudad de Éfeso? La ciudad de Éfeso lo que hacía era que era la más importante de todas las ciudades del Asia Menor. La ciudad de Éfeso era la más cerca de la isla de Patmos. Era una ruta que tenían que ir y las cartas iban a ir de Éfeso hasta la Odisea. Ese es el primer motivo por el cual la primera carta es a la iglesia de Éfeso. Mi querido maestro Evis Luis Caraballosa, en su libro él cuenta el segundo motivo por el cual escribió primero Éfeso, y es porque la mitad de sus días el apóstol Juan se pasó en Éfeso.
Ahora, ¿qué había en Éfeso? El filósofo Heráclito cuenta que en Éfeso era el centro comercial más grande de todo Asia Menor. Era el centro de idolatría más grande, porque allí le llamaban la ciudad del mármol, porque había muchos templos idolátricos a la diosa Diana de los Efesios. Ahora, es impactante porque esta carta le escribe a la iglesia de Éfeso, que en este momento tenía 40 años de vida. Era la iglesia fundada por el apóstol Pablo 40 años atrás, y en medio de el fragor del trabajo de la iglesia, le va a hablar y le va a decir cuatro grandes observaciones. Ustedes saben que las iglesias que el Espíritu Santo escribía tenían algunas características, ¿no? El primero es una observación de lo que ellos eran o quién fue el que escribió. Segundo es un diagnóstico con una medicación. La medicación es infalible, el diagnóstico es perfecto. Y en tercer lugar, todas las iglesias del Apocalipsis termina con una promesa del vencedor. Esa promesa del vencedor es la que va a poner el sello de la bendición de Dios. Yo quisiera hablar de 4 cosas que están en el pasaje. En primer lugar, me habla de reconocimiento. En segundo lugar, me habla de reprensión. En tercer lugar, me habla de recurso. Y en cuarto lugar, me habla de recompensa. Pero él hace la introducción y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es el ángel? Ahí habla del mensajero. ¿Quiénes son los que tienen las 7 estrellas en su diestra? Son los ancianos, los sobrevedores de las iglesias. Pero después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es el Señor Jesucristo que anda en medio de las iglesias. Una vez fundada no las abandona, sino que siempre están con ella. Siempre está buscando a quien ayudar. Es el Señor que anda en medio de cada iglesia. Pero en primer lugar me habla del reconocimiento. Ahora, a mí me impacta las cosas que el Señor le va a decir a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sabiendo que no somos salvados por las obras, somos salvados para las buenas obras. Pero le dice, yo conozco tus obras, y empieza con la parte positiva, con el reconocimiento. Hermano querido, Dios sabe cuáles son las obras que nosotros hacemos en las iglesias, cuáles son los trabajos evangelísticos. Él conoce nuestro trabajo, Él sabe, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia. Ahí la palabra paciencia supone que significa permanecer debajo hasta que pasen las circunstancias adversas de la vida. La paciencia que habla ahí es que en medio de la persecución que la iglesia de Éfeso estaba, en medio de una ciudad llena de pecado, la iglesia pueda salir a flote y ser un punto evangelístico para la obra de Dios. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco tu sufrimiento. ¿Sabe? Dios conoce. En nuestra iglesia estamos viviendo en Santiago del Estero un tremendo dolor de muchas hermanas que están pasando una prueba grande. Hermanas que tienen cáncer. Y la iglesia está clamando. Dios le dice a nuestra iglesia, yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco tu dolor. Yo conozco lo que ustedes están pasando. Pero no solo dice, yo conozco tu sufrimiento y que no has desmayado. Eso es hermoso, no bajar los brazos. La tenacidad de los hermanos de Éfeso era tremenda. Pero también le dice, yo conozco que aborreciste la obra de los nicolaitas. Los nicolaitas, Nicolás significa conquistar al pueblo.
Y aquellos nicolaitas que el Señor va a reprenderlo en la iglesia de Pérgamo, los alaba en la iglesia de Éfeso, porque estos nicolaitas levantaban la bandera de los gnósticos, que decían, en otras palabras, vos podés hacer lo que quieras con tu cuerpo, no tiene nada que ver con el alma. O sea, vos te podés revolcar en el pecado y no tiene nada que ver con lo que puedes sentir cuando alabas a Dios. Ellos hacían una dicotomía entre cuerpo y alma. Y aquí el Señor los alaba, porque le dice, no si seguiste a la obra de los nicolaitas. ¿Sabe, mi hermano? Dios conoce nuestro trabajo. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. Dios no se olvida de nosotros. Dios sabe, Dios recompensa, no bajes los brazos. Iglesia de Dios, ancianos de las iglesias que me escuchan, no bajen los brazos. ¿Cuántas veces yo he querido abandonar? Y una voz estridente que sale de los cielos y dice, no bajes los brazos, no bajes los brazos. Me acuerdo de papá, uno de los momentos más difíciles de la congregación. Y yo entré al escritorio donde él estaba orando. Y él estaba allí arrodillado. Y le digo, papá, ¿qué te pasa? Y me dice, hay momentos que tenemos que tener piel de rinoceronte. Nunca me puedo olvidar. Piel de rinoceronte. Para que no te dañen las palabras de Satanás y las palabras de los hombres, que muchas veces te hacen bajar los brazos. Oh, mi hermano, nunca bajes los brazos. Siempre dile al Señor, Señor, ayúdame a salir de este momento. Ayúdame a salir de este desaliento. Ayúdame a entender que lo que viene es mucho mejor. Y que afianzado en la cruz de Cristo y abrazando el Calvario y mirando al Señor, nuestro ánimo va a poder siempre salir adelante. En primer lugar, un reconocimiento. En segundo lugar, una reprensión. Pero contra ti tengo algo, que has dejado tu primer amor. Usted sabe que aquí usa una conjunción adversativa, pero. Lo que vengo diciendo, pero ahora te voy a decir lo que es. Y va a usar la reprensión. Tengo algo contra ti que has perdido o has dejado tu primer amor. Ahí significa literalmente has dejado el amor a lo primero. ¿Qué diríamos que es el primer amor? A ver, el primer amor sería una vivencia espiritual que hemos tenido en nuestras vidas cuando la luz de la eternidad ha entrado al alma, iluminó nuestros corazones y queríamos ganar el mundo para Dios y evangelizar a todos. Pero el polvo del camino se ha pegado a nuestros pies. Ya hemos dejado de orar. Ya hemos dejado de evangelizar. Ya no hay tanto fuego, ahora hay rutina. Ya no hay tanta pasión, ahora hay actividad. Ya no hay tanto ahínco para servir a Dios, ahora hay desaliento. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Abandonaste la comunión. Te apartaste de la palabra de Dios. Te encegueciste con la luz del mundo. Te desenfocaste de las glorias eternas. Te enfriaste en la oración. Perdiste totalmente tu comunión con Dios. Leonard Ravenhill dijo, nunca serás más grande que tu vida de oración. Hasta donde llegue tu vida de oración llegará tu ministerio. Una iglesia nunca será más grande que su vida de oración. Hasta que llegue la oración de la iglesia, llegará el impacto de la sociedad que esa iglesia tiene. De los 66 libros, 62 hablan de la oración. Solamente Ageo, Abdías, Cantar de los Cantares y Segunda Juan no hablan de la oración. Después los otros 62 libros hablan de la oración. ¿Qué significa? Que tenemos que orar más, tenemos que buscar más al Señor en la oración, en el clamor.
Me impacta allí la palabra dejado, significa un acto intencional. Has dejado intencionalmente el primer amor. No fue algo accidental. Has dejado el primer amor. Te has olvidado. Jeremías 2 dice, mi pueblo ha cometido dos grandes pecados contra mí. Me ha abandonado a mí, que soy la fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no pueden darles agua. Querido, deja de cavar cisternas que no tienen agua. Ve al agua viva de Juan capítulo 2. Y dile, Señor, yo quiero vivir esta agua viva, esta bendición para mi alma, esta bendición para mi corazón. Cuando vamos a Mateo 22, dice, lo más hermoso, va a dar el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La gramática humana es yo, tú, él. La gramática divina es él, tú, yo. Decía la palabra de Dios, decía, muchas veces nosotros nos damos cuenta que el amor, como dice Mateo 24:12, el amor de muchos se ha enfriado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Yo te hago una pregunta en esta hora. ¿Eres una sal que ha dejado de salar? Piénsalo. ¿Eres una luz que ha dejado de dar iluminación? Miren, muchas veces los predicadores hablamos de Pedro. Pedro en el patio de Caifás negó ante una niña al Señor. Pedro en el patio del Caifás, por falta de valentía, negó al Señor. Mira, mi hermano, del triunvirato maravilloso y selecto del apostolado, el más valiente era Pedro. De la docena de apóstoles, el más valiente era Pedro. A Pedro le faltó amor. Usted me va a decir, pero Mario, ¿pero por qué me dice esto? Deme una base bíblica. Yo le doy la base bíblica, Juan capítulo 21. Cuando él se va a pescar, 7 de sus discípulos con él, y empiezan a tirar la red y no pescaron nada, y ya el sol se estaba colocando detrás de las crestas azules del horizonte, y llega la noche y se siente una voz estridente que dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron no. Y se siente una voz estridente, echad la red a la mano derecha y hallaréis. ¿Quién es el que dijo? Es el Señor de la gloria, el Señor del mar, el Señor del pez. Los peces abajo sintieron la voz del Creador que decía, y ellos quisieron ser pescados por el Rey, y todos se agolparon para entrar en esa red. Y fueron pescados por el Rey. Claro, Juan, el certero instinto de apóstol Juan, dice, es el Señor. ¿Quién? Toma unas ropas Pedro y empieza a dar algunas brazadas y llega al Señor, y el Señor estaba a fuego. Y allí, calentándose las manos, se le acerca Pedro. Señor, Pedro mirando al fuego. Fuego, noche, mar. La misma escenario de la negación. Y le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro había perdido el amor al Señor. No había perdido la valentía. Pedro le había dejado de amar. Hermano querido, ¿ha dejado de amar al Señor?
¿Ya no le amas como antes? ¿Ya los domingos es un domingo, un día normal porque trabajas, porque quieres hacer dinero, porque quieres que te paguen más la hora? ¿Te has olvidado de Dios? O sea, Dios te dio todo, ahora te olvidas de Dios. Nunca ames más la dádiva que el dador. Nunca ames más la dádiva que el dador. Dile en esta hora al Señor, Señor, si yo me he acercado a las cosas que no me convienen, yo te pido, Señor, quiero abandonar estos lastres del pasado, quiero abandonar este rencor que tal vez me ha quitado el primer amor, quiero abandonar las inseguridades que me llevaron a esta frialdad, a este corazón frisado que tengo delante de Dios, pero en esta hora quiero volver a ti. Tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Termino una reunión en una iglesia en el mundo, porque las grabaciones van para todos lados, y se me acerca una persona y me dice, mira Mario, cuando yo me convertí quería evangelizar el mundo, pero en mi vida empecé a permitir licencias. ¿Qué tiene de malo? Si el otro lo hace, el otro lo hace. ¿Qué tiene de malo? Voy a hacerlo esto también porque el otro también lo hace. Entonces, empecé a perder el primer amor. Hoy estoy totalmente apartado. Vengo a las reuniones, mi corazón en la provincia apartada. Pero hoy sentí que Dios habló a mi vida. Hoy sentí que Dios quebró mi corazón. Hoy sentí que necesitaba de ese Dios grande, que me levante de las miasmas del pecado y me coloque en la roca inconmovible de los siglos. Hoy sentí. Este muchacho volvió al Señor, recuperó su familia, hoy está sirviendo en la iglesia del Señor. En primer lugar, un reconocimiento. En segundo lugar, una reprensión. En tercer lugar, un recurso. Pero en realidad son tres recursos, porque dice allí, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y hace las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el Señor le va a dar la medicación correcta, que tiene 3 moléculas, recuerda, arrepiéntete y haz. Recuerda, viene de revolver, acordar, pasar por el corazón. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde. No habla del lugar de caída, habla de altura. Recuerda de dónde, altura de caída, no a dónde. Altura que caíste, alcance que tenías, autoridad que impartías, visión que inspirabas, pasión que generabas. ¿Dónde has caído, David? Oh, yo era el rey de Israel. Yo era el pastor de ovejas. Yo era el cantor de los salmos. ¿De dónde has caído? Ahí la palabra has caído es epipto, que significa encallar. Es un barco que se varó y no puede volver a funcionar. ¿Quedó detenida la embarcación de tu vida? ¿Quedó detenida la embarcación de tu alma? Yo te pido que en esta hora, mirando todo lo que has perdido, el talento perdido, el tiempo perdido, el testimonio perdido, puedas salir de ese escollo, de ese arrecife de corales, para volver a navegar en el mar de la vida, para volver a decirle, Señor, aquí está mi vida. Recuerda de dónde has caído. Epipto. ¿Dónde encalló tu barco? ¿A dónde encalló tu barco? Arrepiéntete. Usted sabe que arrepiéntete, todos saben que metonía, que es volver 180 grados, cambio de mente, cambio de corazón. Lo explica tan bien mi querido maestro Evis Luis Caraballosa. No quiero tanto, estuve en casa. Un hombre de Dios. Cambio de mente,
cambio de meta, cambio de corazón. La palabra es allí, ten en mente cómo te has encallado, cambia de actitud y haz los primeros frutos. Vuelve. ¿Qué significa cambiar de opinión? Cambiar de mentalidad. Significa volver de donde estuve. Tal vez te desenfocaste. Tal vez te apartaste. Miren, hay un gran escritor que habla de la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es amar al pecado y odiar mi persona. Arrepentimiento es odiar al pecado por amar a mi Dios. Te repito. Remordimiento es amar el pecado y odiarme a mí mismo. Por eso Judas fue y se ahorcó. Arrepentimiento es arrepentimiento es odiar mi pecado por amar a mi Dios. Uno ama el pecado, el otro odia el pecado. Ama el pecado y después se siente sucio y se quiere bañar y dice, ¿por qué hice esto? Y como Judas se ahorcó. El arrepentimiento es odiar el pecado por amar a Dios. Por eso yo te invito en esta hora que tú le digas, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Quiero volver. Quiero volver a las reuniones como antes, quiero volver al culto como antes, quiero volver a los servicios como antes. Pero dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia. Debes detectar tu pecado y con decisión firme decir, me aparto de mi pecado. Lo confieso y me aparto. El confesar es un acto de humildad, de decirle, Señor, yo no puedo más. Una iglesia que no ora y no confiesa sus pecados, como la iglesia de Éfeso, es una iglesia que no va a avanzar. Porque hay iglesias que están encalladas, porque no oran. Usted mire el primer avivamiento, Hechos capítulo 2, se levantan dos prototipos del evangelio. Pablo y Bernabé se convierten, el primer avivamiento, estoy hablando cuando Pedro habló, se convirtieron 3.000 almas, 5.000 almas, 8.000 almas, después un gran número. Segundo avivamiento, Hechos capítulo 13, se levantan dos protomisioneros que iban a evangelizar el mundo. Y Dios empieza a hacer un milagro, el evangelio se empieza a propagar. Año 46 de Antioquía, la iglesia de Antioquía, segundo avivamiento. Viene el tercer avivamiento, cuando el fuego del primero y del segundo se empezó a atomizar, se levanta un joven Martín Lutero y hace el tercer avivamiento. ¿Por qué no hay avivamiento en tu iglesia? ¿Por qué los cultos son literalmente una sala mortuoria? Porque no hay oración, porque no hay alabanza, porque no hay palabra de Dios. Clamábamos por nuestra iglesia para que haya un avivamiento. Clamábamos y Dios me mostró en un escritor, dice, para que haya un avivamiento espiritual, tiene que haber un avivamiento escritural. Vuelvan a la Biblia. Ahí hicimos un tríptico, 3 hojitas, le entregamos a toda la congregación para que 4 capítulos por día lean la Biblia, toda la iglesia. Y en un sistema digital le enviamos los capítulos que le tocan a la iglesia, toda la iglesia lee la Biblia junta en sus casas. ¿No sabe lo que cambió la iglesia? ¿No sabe lo que creció a la iglesia? Triplicamos los momentos de oración.
Hicimos un día de oración, aparte de los días de oración, un día que la gente viene, ora y se va. 2 horas la iglesia abierta. Viene la gente, ora y se va, ora y se va, ora y se va. La iglesia, para volver a tener ese fuego, tiene que volver a la oración, a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Hace las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete, hace las primeras obras. Activa todas las alertas espirituales. Acciona todo el andamiaje de tus capacidades y aprisiona el pecado que te esclavizó. Y apasionate por Dios. Haz las primeras obras y verás que el candelero no lo quitará de su lugar, sino que te bendecirá a ti. Hay iglesias que Dios ha quitado el candelero. Tal vez, como dice un escritor, tal vez sea cuando venga el Señor, pero hay iglesias que Dios ha quitado el candelero. Esta iglesia tenía 40 años de vida, Éfeso. Trabajaba mucho, abrazaba la doctrina, combatía a los enemigos, pero había perdido el primer amor. Dios quiere el amor a lo primero. Dios quiere que le ames. Así en la vida personal. Pero termino. La promesa de los vencedores. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del huerto. Ahora, aquí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque aquí cuando va a habla del árbol de la vida, ese árbol de la vida que fue despreciado, negado, por así decirlo, en Génesis capítulo 3. Es el árbol de la vida preparado en cielo nuevo y tierra nueva. Para ti, para mí. Cuando estemos en el cielo nuevo, tierra nueva, sentiremos la voz desgarradora, estridente del Señor Jesús, que va a decir: ven, come, hijo mío, del árbol de la vida. Ese árbol de la vida que me habla también del madero del Calvario, lo disfrutaremos en cielo nuevo y tierra nueva. Será el momento que le diremos al Señor: gracias, porque aquí estoy en mi lugar por toda la eternidad. ¿En dónde? En el paraíso de Dios. En el paraíso de Dios. Claro, en Génesis 3 también era de Dios el paraíso, pero ahora es el maravilloso paraíso de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva. Mira, quiero terminar con una hermosa poesía que la leí, y con esto termino. Cuando el primer amor se va, lentamente he descubierto que ya no soy igual. Mira si no es tu vida, mira si no es la vida de la iglesia. Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente, viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué. Lo recuerdo bien. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña, se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte, sí o no orar. Y poco a poco te derrumbas. Ni cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña de la paz. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. Te domina la insensibilidad. Aunque en el fondo entiendes que está mal y que debes despertar. Cuando el primer amor se va, lentamente he descubierto que ya no soy igual. En lo que hago, me he vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas de hace tiempo atrás. Es tan duro cuando no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real
y ser cristiano se hace fácil. Claro, la cruz no pesa ya, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estás así, mi hermano? Cierra tus ojos en esta hora y dice: Señor Jesús, ¿a dónde estás? ¿En el auto? ¿En tu casa? ¿Frente a tu computadora? Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo no estoy escuchando a Mario Mulkey, yo estoy escuchando a Dios. Él no sabe lo que me pasa a mí, pero tú sí sabes. Por eso yo estoy frente a la computadora ahora. Arrodíllate y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, quiero volver al primer amor. Que Dios te bendiga. Quiero saberlo, quiero que me mandes un mensaje. Quiero saber. Puedes buscar ahí en YouTube Mario Mulkey. Quiero que tú me digas si tomaste una decisión en esta hora. Que Dios te bendiga y que todo sea para la gloria de Dios.